están? Me llamo Emma, tengo 17 años y hoy voy a estar hablando con Fabián Cristian. Él es médico psiquiatra y se dedica a la atención de adolescentes en la Fundación INECO. Y también es profesor universitario. Hola Fabián, ¿cómo estás? Hola Emma, ¿cómo te va? Hoy junto a él vamos a estar hablando sobre cómo nos afecta la pandemia a nosotros los adolescentes. Lo primero que te quería preguntar es, ¿qué es una emoción? ¿Y qué cosas se ponen en juego cuando nos emocionamos? Bueno, una emoción es un conjunto de reacciones que se ponen en juego, se activan en el organismo cuando algo puede alterar o puede modificar su bienestar. Las emociones básicas son como innatas, son como automáticas, se desencadenan espontáneamente, aunque están influidas por la cultura, están influidas por el aprendizaje, no todos las sentimos de la misma manera. Entonces es muy importante saber que las emociones no son una suerte de adorno que tenemos, tienen una función, es decirle al cerebro, algo está pasando y tenés que actuar a través del cuerpo, modificando ciertas cuestiones, haciendo que el cuerpo actúe para poder ir a una situación de equilibrio, de regulación. ¿Cómo afecta este aislamiento del 2020 a nuestras emociones? A ver, primero aceptar que el aislamiento ha sido una medida absolutamente necesaria para afrontar esta pandemia, pero que obviamente esta situación atípica para nosotros de aislarnos genera diferente tipo de reacciones que se manifiestan. La sensación de miedo frente a poder contagiarnos, ¿no es cierto? La sensación de miedo frente a pensar que algún ser querido o nosotros mismos podemos enfermarnos o poder morirnos, y la sensación de estar solos, que es muy, pero muy importante en la población adolescente. ¿Qué pasa? La imposibilidad de estar en contacto con pares como lo necesita uno, como siente que tiene que hacerlo, obviamente tiene consecuencias que son las que seguramente vos y muchos de tus amigos han experimentado. Es decir, en diferentes investigaciones, cuando se les pregunta a los adolescentes, bueno, ¿qué es lo que más extrañás? La mayoría de lo que te responde es estar con mis amigos, estar Sí. con mis amigas. Y es absolutamente esperable y lógico. O sea, básicamente en lo que más nos afecta la cuarentena es esto de no poder vernos a nuestros amigues. También el no poder conocer gente nueva tiene que ver. Bueno, si conocer gente nueva implica ampliar ese mundo de pares, sí, claro que sí. Obviamente la existencia de las redes sociales de alguna manera hace que eso se sufra menos. Creo que imaginarse esta pandemia sin poder comunicarse como lo estamos haciendo ahora nos resulta absolutamente imposible. Sin embargo, está claro que no son suficientes, que extrañamos eso de juntarnos con otros, ¿no? ¿Qué tanto cambia una emoción en el cerebro transcurriendo a partir de una pantalla a transcurriendo a partir de presencia física? Si es lo mismo o no, yo no estaría en condiciones de decírtelo, porque probablemente la emoción no sería muy diferente, porque la emoción es algo que tiene un comienzo, que tiene un fin. El tema es qué pasa después, pero hay parte de la conexión que no tiene que ver con la conexión verbal o visual, sino también con la proximidad, con la cercanía, con el tocar, con el sentir al otro, que no lo podemos percibir y que se extraña. Hay un videito dando vuelta que dice que me pareció muy lindo, hecho por un adolescente, que dice cómo extraño las cosas que antes me parecían habituales, ¿no? Ahora las extraño, antes me parecían normales. Bueno, ya que habías dicho esta palabra normal, tenía una pregunta respecto a qué emociones es normal sentir en cuarentena y a cuáles les tenemos que prestar un poco más de atención. El problema con las emociones no es sentirlas, todo lo contrario, no hay que negarlas. El tema con las emociones y tu preocupación es por lo normal, es qué intensidad pueden tener y qué duración pueden tener. En general la emoción tiene un principio y tiene un fin, que en general el fin se va dando por adaptación y también por las modificaciones que nosotros hacemos del contexto que nos generó esa emoción. Pero si esa emoción se sostiene mucho en el tiempo o también me empieza a impedir hacer las cosas que tengo que hacer, bueno, ahí ya no estamos hablando de una emoción y sí, en ese caso me parece que es cuando uno podría
pensar en que algo le está pasando y que me parece que es muy importante poder hablarlo con amigos, poder hablarlo con los padres y si es necesario consultar a un profesional. Concuerdo, siento que el hablar es algo fundamental. ¿Hay algo que explique científicamente por qué el hablar nos ayuda tanto a la hora de poder Uy, mejorar? me pones en una complicación grande, pero a ver, el hablar es la forma primordial, no la única, de expresión que tenemos los seres humanos. Comunicar lo que nos está pasando, comunicar lo que nos está pasando, en cierta manera es poder reconocerlo y en esto es muy importante entender que nosotros no tenemos que evitar la emoción, no tenemos que negarla, tenemos que poder reconocerla, tenemos que poder aceptarla, entender en qué contexto, por qué razones se generó y también qué función cumple. Y seguramente en ese proceso hay algo del malestar de esa emoción que va a empezar a desaparecer o que nos va a empezar a llevar a algunas acciones que nos va a generar mayor bienestar. ¿Qué le dirías a alguien que no sepa identificar qué está sintiendo? ¿Qué le diría? Que pare un poquito, que se tome unos minutos, que trate de percibir bien qué está sintiendo, hacer consciente lo que está sintiendo, ponerle un nombre y cuando le pongo el nombre seguramente me va a ser mucho más fácil poder pensar por qué me está pasando y qué función podría tener esto que me está pasando. Y en la medida que esto sucede me va a ser mucho más fácil expresarlo. Para expresarlo uno tiene que tener con quién, poder expresarle esto que nos está pasando a alguien que está cerca, que puede escucharlo, que puede dar valor a lo que le estamos diciendo, es muy, pero muy importante. ¿Hay algo que pase con este contexto que aparte de internamente, físicamente nos esté dando reacciones emocionales? Obviamente, el hecho de no poder movernos todo lo que nos movíamos, el no poder hacer actividad física, el no poder salir, el no poder exponernos a la luz natural, quizás el no alimentarnos adecuadamente y el no dormir adecuadamente, todo eso sin ninguna duda tiene un impacto en las emociones. Por eso es muy importante retomar la actividad física. La actividad física no tiene que ser necesariamente un entrenamiento de alto rendimiento, es salir a correr, salir a caminar, poder exponerse a la luz natural durante el día, dormir 8 horas por día, lo que llamamos hábitos saludables que en estos momentos tienen particular importancia. ¿Qué consecuencias tienen en nuestras emociones no dormir bien? Nuestras emociones influyen sobre el dormir y el dormir influye sobre nuestras emociones porque en el proceso de dormir no es solo que el cuerpo descansa, el sueño es una actividad, el sueño no es que dejamos de, es decir, dejan de estar activos algunos procesos que pasan cuando estamos despiertos, pero se activan otros procesos en el dormir que son súper importantes, por eso hay que no descuidar el sueño y aunque el sueño en la adolescencia se corre un poquito, es decir, es absolutamente normal que los adolescentes se acuesten o les vengan las ganas de dormir más tarde, y esto tiene razones biológicas. Convengamos que en la cuarentena esto se ve un poquito bastante más corrido y me parece que es importante lograr un equilibrio y siempre pensar en dormir en lo posible 8 horas, que es el tiempo necesario para dormir. Y a veces pasa como adolescente, bueno, al menos en lo personal, que antes de dormir es como que te vienen todas las emociones, todos los pensamientos y te evita un poco el poder descansar y decir cierro los ojos y me duermo. ¿Qué recomendarías para esos momentos? Tratar de evitar esas emociones creo que va a ser peor porque vamos a estar reforzando y haciendo fuerza y solo connotándolas como algo negativo no nos va a hacer bien. Con lo cual, en principio que estén, y si no, hay cuestiones en principio que se llaman, que tienen que ver con lo que se llama la higiene del sueño, es decir, qué costumbres tenemos que tener para lograr un buen sueño antes de dormir. En función de lo que vos me decís, me parece que poder pensar en otra cosa o decir, poder conectar esas emociones con otras cosas, no tratar de negarlas como dije antes, o algunos ejercicios de relajación o de respiración seguramente nos pueden ayudar. No conectarnos a la pantalla, porque la luz de la pantalla lo único que va a hacer, cualquier pantalla, lo que va a hacer es retardar nuestro sueño por el impacto mismo que tiene la luz sobre ciertas estructuras del cerebro, que son las que le dicen al cerebro que llegó la hora de dormir. Para irnos a dormir, apaguemos las pantallas, no que sigamos en la cama mirando nuestros celulares.
Esto de la sobreexposición en Instagram, al internet, a la información, a un montón de cosas, ¿cómo nos afecta a nosotros? Muchas investigaciones se han hecho sobre el tiempo de exposición y pocas se han hecho sobre qué hacen los adolescentes cuando están expuestos a la pantalla. Y a mí me parece que es más importante qué uno está haciendo que cuánto tiempo, y especialmente en este momento de aislamiento. La pantalla nos da una posibilidad de conectarnos, de estar en contacto con amigos y amigas, de crear con ellos y con ellas, es decir, a los adolescentes quizás más chicos, el jugar conjuntamente les permite estar conectados mientras juegan, conversan, hablan uno del otro, con lo cual hay cierta demonización de la pantalla que me parece que en este momento deberíamos estar replanteándola, que me parece que es absolutamente diferente de alguien que está mirando la pantalla sin conectarse con nadie, viendo lo que otros hacen y uno no está haciendo, comparándose con otros. Ahí la cosa es diferente. Concuerdo totalmente. Algo que en esta pandemia se escucha mucho es la palabra ansiedad. ¿Qué sería la ansiedad en sí y qué recomendarías para poder estar mejor? Bueno, la ansiedad es una reacción anticipada a algo que el organismo reconoce como peligroso o que me puede poner en riesgo o que me puede dañar. El tema con la ansiedad es cuando la ansiedad perdura en el tiempo, tiene una altísima intensidad. La ansiedad en general va acompañada de una suerte de sensación de miedo, de tensión, y tiene unos síntomas corporales. Hay cosas que podemos hacer y que seguramente van a operar positivamente sobre el nivel de ansiedad. La actividad física sostenida, fundamentalmente la actividad aeróbica, es una excelente forma de reducir el malestar que produce la ansiedad, el dormir bien, poder hablar de lo que nos pasa con alguien. Seguramente todo eso va a colaborar. No negarlo, no hacer de cuenta que no está. Y respecto al poder ayudar al otro, si tengo algún familiar o amigue que está pasando por alguna situación de ansiedad, de estrés, depresión, angustia, algún tipo de sentimiento por el estilo, ¿qué me diría que pueda hacer para que esté mejor? ¿Qué podés hacer? Acercarte al otro, evitar que se aísle, darle la posibilidad que hable, escucharlo en forma atenta, empática, sin juzgar lo que dice, sin ponerle tus palabras, salvo que él lo necesite a lo que él está diciendo, evitando cualquier reproche a lo que él está diciendo, es decir, darle la posibilidad de que exprese lo que está sintiendo y en todo caso tratando de ayudarlo a que pueda conectar, si él no puede hacerlo, las diferentes cosas que le van pasando. No prejuzgarlo, no prejuzgar lo que dice, no tener a priori una idea sobre lo que al otro le está pasando. Darle la posibilidad de expresarlo va a ser muy pero muy importante para la otra persona. ¿Qué ejercicios nos recomendarías o técnicas para poder nosotros volver a estar en eje o ponernos en eje? En principio no sentirnos que estamos fuera de eje. Entender que es inevitable que algunas cosas nos pasen, que tengamos sentimientos que quizás antes no teníamos y no sentir que por eso somos anormales. A mí por eso mucho este término de la nueva normalidad no me gusta porque, qué sé yo, antes vivíamos en una normalidad. Si asumimos que todas las cosas que pasaban antes de la pandemia eran normales, y qué sé yo, entonces, ¿qué sería una nueva normalidad? ¿Y esto que estamos viviendo no es normal? Bueno, sí, probablemente tenga que ver con esta normalidad, este tiempo que como humanidad nos tocó vivir. Entonces, esta cosa de fuera de eje, que escucho bastante, no, este es un eje que se nos vino corriendo por las cosas que venimos pasando. En todo caso, nuestro cuerpo, nuestro cerebro, se expresa. Entonces, completemos la expresión, podamos poder transmitir esto que nos pasa en principio a nosotros mismos, como dije, reconociéndolo, y en segundo lugar a otros que están cerca y que nos pueden escuchar, es fundamental.
Bueno, Fabián, muchísimas gracias. Fue un placer poder conversar con vos. Me encantó poder aprender sobre qué nos pasa y las emociones y saber más terminológicamente y científicamente qué pasa acá en el cerebro. Así que te agradezco mucho. En lo personal me ayudaste un montón y espero que a todos les suceda lo mismo. Que tengas muy buen día y nada, muchas gracias. No, gracias a vos y como bien decís, espero que esta charla entre nosotros pueda también ser útil para todos aquellos que la compartan.